dar inicio a la web conference de análisis económico de proyectos. El día de hoy vamos a tratar la temática de tasa interna de retorno TIR y costo anual uniforme. Lo más importante de la presentación van a ser los conceptos y realmente la importancia de manejar una serie de criterios con los cuales nosotros poder tomar decisiones de inversión, ¿sí? Entonces, ¿sí se ven las diapositivas? Sí, señor, sí las miro. Perfecto, listo. Entonces, como le decía, pues vamos a iniciar con esta temática tasa interna de retorno TIR y costo anual uniforme. Lo que vamos a desarrollar, bueno, es el objetivo de la presentación, los criterios de inversión, valor presente neto, lo vamos a tocar porque tiene relación directa tanto con la tasa interna de retorno como con el costo uniforme que también vamos a estar analizando. Vamos a ver un gráfico, luego estaremos analizando el costo anual uniforme y finalmente tendremos unas conclusiones. Entonces, el objetivo es analizar la importancia de los diferentes criterios de inversión. Resulta que nosotros en una organización podemos tener diferentes proyectos propuestos. Vamos a tener la organización funcionando desde sus operaciones. Vamos a tener diferentes proyectos, diferentes programas, diferentes inversiones dentro del portafolio de proyectos y también diferentes inversiones que hacen parte de lo que sería el portafolio corporativo. Tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones van a estar siendo analizadas de acuerdo a las expectativas que tienen los accionistas y también de acuerdo a una serie de parámetros estratégicos que se han definido en la alta gerencia. Dentro de esos parámetros estratégicos, digamos que tienen una alta incidencia en los accionistas, pero también, más allá de los accionistas, las altas esferas de la organización, considerando la visión de la misma, ¿sí? Entonces, no únicamente se tiene en cuenta el hecho de generar un retorno de inversión hacia los accionistas, sino que además el desarrollo de la organización. Desde ese escenario es que se toman las diferentes decisiones, ¿sí? Entonces, todo lo que se maneja en cuanto a criterios de inversión está relacionado directamente con la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, digamos, que está soportada en una generación de valor. Recordemos que en el PMBOK tenemos algo que se denomina generación de valor superior. Esa generación de valor superior está dada a partir de la forma en que los entregables o el entregable de un proyecto estarían generando valor en las operaciones. Eso quiere decir que los proyectos al final deberían estar proporcionando valor al interior de las operaciones. Entonces, ¿qué son los criterios de inversión? Los criterios de inversión son unos parámetros que nos van a servir para determinar decisiones que permitan un incremento en los flujos de caja futuros libres de la empresa y que propicien de la misma manera un incremento en el valor corporativo. ¿Sí? Esto de acuerdo a el autor León 2009. De otra parte, el valor presente neto se define como el valor que resulta de restar el valor presente de los futuros flujos de caja de un proyecto. Entonces, ahí vamos a restar el valor de la inversión inicial.
y con esto vamos a tener el valor presente neto. ¿Sí? Entonces se proyecta un flujo futuro y para nosotros hallar el valor presente neto, vamos a llevar ese flujo futuro a un momento actual y le restamos la inversión inicial. Con eso obtenemos el valor presente neto. Ese valor presente neto lo comparamos con, digamos, una inversión en la cual nosotros podríamos estar incursionando hoy. O sea, para nosotros poder tener la connotación real de ese valor presente neto, a esos flujos futuros les descontamos la tasa de descuento que estaría dada por una tasa de oportunidad que obtendríamos nosotros si colocamos ese dinero en otro tipo de inversión. La tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es una tasa de interés que hace equivalentes los ingresos y los egresos de un proyecto, entendiendo que la inversión inicial es el primer egreso que se identifica en un proyecto. ¿Sí? Entonces allí existen unas diferencias desde la cual, dentro de lo que sería el valor presente neto, nos lleva a analizar las expectativas del inversionista con respecto a una tasa de oportunidad que el inversionista identifica en el mercado, mientras que la tasa interna de retorno se va a relacionar con los resultados de inversión del proyecto reinvertidos en el mismo proyecto. Entonces esa sería básicamente la diferencia. ¿Alguna pregunta? Profe, no, qué pena, a mí siempre se me ha dificultado el tema de entender la diferencia. ¿Usted me puede repetir? Que no comprendo bien. El valor presente neto nos permite identificar otras oportunidades de inversión. Y la tasa interna de retorno nos va a permitir determinar cómo al interior del mismo proyecto se generan resultados. El valor presente neto nos va a llevar a comparar la inversión que estamos desarrollando en el proyecto comparado con otros proyectos y ahí tenemos una tasa de oportunidad. Y la tasa interna de retorno es el desempeño del proyecto con respecto a sí mismo. ¿Sí? Ahora, Ok, profe. aun cuando en la tasa interna de retorno estamos viendo el desempeño del proyecto con respecto a sí mismo, digamos que nos permite también ubicar otras oportunidades. ¿Sí? Bueno, el costo anual uniforme equivalente es el flujo de efectivo anual necesario para recuperar la inversión de capital, incluyendo el costo de capital de la inversión durante la vida económica de esta. ¿Sí? Entonces, allí nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, anualmente cómo sería el desempeño de nuestro proyecto, ¿sí? Y que en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que invertir grandes cuantías para, por ejemplo, hacer una reestructuración de planta y necesitamos poder determinar en cuánto tiempo estaríamos recuperando la inversión. Y necesitamos colocar un valor estable anual que nos permita que esa recuperación de la inversión
no genere un sobrecosto que impacte a los consumidores. Entonces tengo que generar un análisis a 25 años, por ejemplo, ¿sí? O tengo que tomar una decisión entre dos tecnologías y una de esas tecnologías tendría una vida útil de 5 años y la otra tendría una vida útil de 8 años. Entonces tengo que determinar también bajo análisis costo-beneficio cuál de las dos tecnologías debería estar utilizando y cómo generar ese flujo de efectivo, digamos, constante para yo poder recuperar la inversión, indistintamente de la tecnología en la cual, digamos, decida o de la tecnología por la cual yo me esté decidiendo. ¿Sí? Entonces es eso básicamente. Voy a suspender un momento porque ahora vamos a revisar el caso del ejercicio en Excel. Entonces, nosotros acá tenemos unos flujos, ¿sí? Tendríamos unos ingresos por venta en el ejercicio que ustedes desarrollaron. En primera instancia, nosotros tenemos que, digamos, determinar apropiadamente el flujo de caja neto. Eso es lo más importante que nosotros tendríamos que hacer, porque ahora les voy a mostrar que en el Excel están las fórmulas. O sea, si nosotros determinamos apropiadamente el flujo de caja neto, en Excel nosotros lo que hacemos es irnos a una fórmula que se denomina BNA, que eso es valor presente neto, ¿sí? Valor actual neto. Le damos doble clic, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es colocar los diferentes valores de lo que vamos a descontar o los diferentes valores que vamos a utilizar para calcular el valor presente neto. ¿Sí? Y a eso lo que vamos a hacer es darle punto y coma. Esto lo tiene Excel. A todo este valor le vamos a sumar el valor inicial, que es la inversión inicial. Ahí está mal. ¿Por qué? Hay un error. Ah, claro, porque me falta la tasa de descuento. Ok, entonces la tasa de descuento tendría que hacerlo con la siguiente año, porque acá es donde se encuentra la tasa de descuento. Sí, sí es cierto. Entonces le doy valor presente neto, elegimos los valores, igual son los mismos valores que estaban en la anterior. ¿Sí? Lo único es que en esta tengo establecido cuál es la tasa de descuento. Exactamente los mismos valores. Lo primero que hago aquí es colocar la tasa de descuento. Ahora sí. ¿Ya vio cómo se hace? Sí, profe. Entonces, lo que teníamos que hacer ahí era realmente haber identificado el flujo de fondos neto, ¿sí? Y, pues claro, tener el porcentaje, llevar esa información a Excel, buscar, después de tener esto, ¿no? Buscar en fórmulas valor presente neto, ¿sí? Ingresar primero la tasa de descuento o la celda donde está ubicada la tasa de descuento, colocar punto y coma y colocar los diferentes valores del flujo neto y al final sumar el valor inicial. Sí, que realmente es restarlo, pero como está en negativo, lo que vamos a hacer con eso es restarlo. ¿Sí? Y ahí
obtenemos que el valor presente neto nos da menos 8.302.000. Ahora, para nosotros hallar la tasa interna de retorno, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la fórmula tasa interna de retorno, ¿sí? Y dentro del paréntesis lo que vamos a colocar es los diferentes valores. Entonces, lo podemos colocar con 2 puntos y colocamos todos los valores correspondientes, les damos Enter y eso nos da que es 21%. ¿Sí? ¿Me escucha, Manuel? Sí, señor. Sí, señor, Perfecto. lo estoy escuchando. Perfecto. Ahora mire, si nosotros queremos hacer el proceso manual de valor presente neto, hay una cuestión que tenemos que tener bien presente. En la fórmula nos dice que el valor presente es igual al valor futuro sobre, abro paréntesis, 1 más I, que es el interés, ¿sí? Elevado, y eso debería ser a la N. ¿Sí? A la N son los periodos. O sea, cuando nosotros tenemos una cantidad que está relacionada con el año 1, en ese N iría 1. Si, digamos, el siguiente valor futuro está relacionado con el año 2, en ese N iría 2. Si es 3, 3, 4, 5. En nuestro ejercicio teníamos a 5 años, ¿cierto? Era a 5 años, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que había que colocar era ese 13.000, que no son 13.000, sino 13 millones, porque ahí está en miles. Había que colocar, digamos, 13.000 sobre 1 más el porcentaje de descuento es la tasa interna de oportunidad, lo cual es el 30%. Eso quiere decir que tenemos 13.000 sobre, abro paréntesis, 1 más 0.30 elevado a la 1. Y eso me da 10.000. ¿Sí? Luego tengo 10.105 sobre, abro paréntesis, 1 más 0.30 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque ese valor corresponde al segundo año. Y ese segundo año me lo voy a traer al momento cero. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que estoy elevando lo que está en el denominador a la 2. ¿Sí? Y eso me da 1,69. O sea, divido 10.105 sobre 1,69. Paso al siguiente. Viene el siguiente valor que es 10.659 porque está en miles. Entonces, 10.659 sobre 1 más 0.30, ese denominador elevado a la 3. Eso me da 2,197. Con el siguiente sería 11.246 sobre 1 más 0.30 elevado entonces a la 4. Eso me da 2,8561. El siguiente sería 36.868 sobre, abro paréntesis, 1 más 0.30 elevado a la 5. Eso me da 3,712. ¿Sí? Al final, esa sumatoria me da 34,698. A ese 34,698 le voy a restar 43.000. Y eso me da 8.302.000. O sea, me da el mismo resultado que aparece aquí. ¿Sí me explico? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí la clave está en hallar apropiadamente el flujo neto. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, hay fórmulas en Excel que ya determinando ese flujo neto me permiten entonces sí hallar el valor presente neto. ¿Sí? Y que también me permiten hallar la tasa interna de retorno. ¿Sí? Entonces ya con ese escenario
es negativo totalmente, digamos, no se tomaría la decisión porque la tasa interna de retorno, o sea, lo que genera el proyecto en sí mismo, es menor a lo que generaría ese dinero invertido por fuera con una tasa de oportunidad del 30%. Y además de eso, el valor presente neto estaría siendo negativo, con lo cual no alcanzaría a recuperar la inversión. ¿Sí? Entonces, básicamente por eso se tomaría la decisión. Y siguiendo, digamos, con el ejercicio que estamos manejando en estos momentos, al momento de yo manejar el costo uniforme equivalente, entonces partamos de la base que, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene que tomar una decisión entre dos tipos de maquinarias, una A y una B. Las dos máquinas tienen diseños diferentes, pero la misma capacidad y hacen el mismo trabajo. La máquina A cuesta $15,000 y tiene una duración de 3 años, de acuerdo a especificaciones técnicas. Entonces, su costo de funcionamiento es $5,000 por año. La máquina B es más económica, cuesta solamente $10,000, pero no durará más de 2 años. Y su costo de funcionamiento es de $6,000 anuales. Entonces, estos son flujos de efectivo reales. Los costos se pronostican en dólares con poder adquisitivo constante. Como las dos máquinas generan el mismo producto, la única manera de elegir entre las dos es basarse en los costos. Pero también tenemos que ver los costos de oportunidad. Supongamos que calculamos el valor presente del costo. Entonces, el valor presente de la máquina A sería 28,37 y el valor presente de la máquina B sería 21. ¿Sí? ¿Cuál elegiría? ¿La máquina A o la máquina B? Siendo que el costo o el valor presente de la máquina A es 28,37 y el de la máquina B es 21. El de 21. Ok, digamos que usted elige la de 21, pero entonces no necesariamente esa sería la respuesta porque en un momento determinado la máquina B deberá reemplazarse un año antes que la A. ¿Sí me explico? Tiene menor costo, sí, pero tiene que reemplazarse antes. Y supongamos que la tiene que reemplazar por una de las mismas características de la B. ¿Sí me explico? O sea, en Sí, últimas está usted incurriendo en un mayor costo por el hecho de que tiene que reemplazarla en un menor periodo de tiempo. ¿Sí? claro. Entonces, eso, por eso hay que generarlo, digamos, desde una forma integral. Entonces, una máquina que tenga un valor presente total de $21,000 distribuidos a lo largo de 3 años, no necesariamente es mejor que una máquina competidora cuyo valor en costo sea $28,377, distribuidos en 4 años. ¿Sí ves? Una tiene un costo de 21 distribuido en 3 años, pero la otra tiene un costo de 28 distribuido en 4. ¿Sí? Entonces, tenemos que convertir el valor presente total a un costo por año, es decir, a un costo anual equivalente. Entonces, en esa manera, estaríamos desarrollándolo de forma equivalente año a año. Para que para la máquina A, el costo anual resulta de 10,61 o $10,610 por año. ¿Sí? Habría que calcular cuánto estaría representándose con respecto a la máquina B. Entonces, la máquina A
tendría un costo de $10,610, pero fíjese, la máquina B tendría un costo de $11,450. ¿Ahí cuál elige? ¿Sí me está escuchando? Sí, profe, pero no sé la respuesta. No, pero fíjese, si la máquina A tiene ya, después de desarrollar todas las operaciones, un costo por año de $10,610 y la máquina B tiene un costo de $11,450 por año, ¿cuál elige? La Claro, la A, que es la que tiene un menor costo. Pero si lo vemos de forma inmediata, si no desarrollamos el análisis, ¿sí? Año a año, lo que estamos haciendo es mirar el valor total, no dividirlo entre el número de años que estaría teniendo de vida útil la máquina y bajo ese, digamos, ese artificio o ese espejismo, tomamos la decisión por aquella que tiene un menor costo total sin analizar qué tiempo de duración tiene esa máquina. ¿Sí? Ok, Entonces, es por eso que es importante revisar año a año este costo que estaría implicando cada una de las dos máquinas, ¿sí? Para poder mejorar nuestro análisis y nuestra toma de decisiones, ¿sí? Entonces es por eso que, digamos, se generan este tipo de análisis y este tipo de acercamientos para nosotros poder tomar mejores decisiones. Igualmente sucede algo similar. Fíjense que ustedes, de acuerdo a lo que detecto, aplicaron la fórmula sin tener en cuenta el N, sin tener en cuenta el periodo desde el cual estaríamos generando estaríamos aplicando la tasa de descuento. ¿Sí observa eso? sí, señor. Es lo mismo que sucede acá. Por eso usted, sin tener esa idea, eh, inmediatamente tomó la decisión por la máquina B, ¿sí? Siendo que si lo revisamos año a año, entonces deberíamos tomar la decisión por la máquina A, ¿sí? Porque es la que dura más en el tiempo. En el caso del valor presente neto, cuando aplicaron la tasa de descuento, como le decía, no tuvieron en cuenta que esa tasa de descuento debe plantearse de acuerdo al periodo de tiempo en que estaríamos generando ese descuento, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que es eso. ¿Qué preguntas tenemos? No, profe, por ahora no. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, hay que desarrollar, digamos, este tipo de procesos y comenzar, digamos, a revisar, escudriñar un poco lo que son las fórmulas, porque hay mecanismos, plantillas, mecanismos que nos permiten generar los cálculos, ¿sí? Pero lo más importante no es el cálculo en sí, sino la forma como nosotros tengamos para interpretar dicho cálculo, ¿sí? Cuando hablamos de valor presente neto, traemos los flujos a presente y deberíamos tener un excedente si el proyecto realmente es rentable. Cuando hablamos de tasa interna de retorno, entonces deberíamos comparar esa tasa interna de retorno con la tasa de oportunidad del mercado y la tasa interna de retorno debería ser mayor a lo que nos ofrece el mercado, ¿sí? Para yo poder desarrollar el proyecto. Y cuando hablamos de costo anual uniforme, tenemos que hacer comparaciones, por ejemplo, con adquisiciones o con diferentes tipos de proyectos para yo poder determinar, en este caso, cuál es el proyecto que tendría menor costo o cuál es la maquinaria que me ofrecería menor costo en el tiempo
y a partir de ahí entonces tomo la decisión. Pero todas estas son herramientas para nosotros poder tomar decisiones en cuanto a proyectos. O sea, todas estas herramientas de tipo financiero nos van a permitir tomar esas decisiones. Además de estas herramientas, hay unos elementos que tienen que ver con el valor social de los proyectos. Eso quiere decir que en un momento determinado nosotros tenemos algo que es el costo social, que eso lo vieron ustedes en la actividad que están desarrollando, el costo social, Profe, y dígame, qué pe- sí, dígame, qué pena, profe, antes de pasar al costo social, tengo sí, una duda sobre la tasa de oportunidad. O sea, la tasa sí. de oportunidad, esa, mejor dicho, ¿de qué depende? Por ejemplo, o como la entiendo, es el valor si yo tengo un dinero para invertirlo, es la tasa de interés que me da el banco, ¿sí? O cómo? O hay alguna tasa de oportunidad establecida para todos o No, depende de cada no, quien? no, 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 no. A ver, dependiendo del tipo de proyecto que usted está desarrollando, lo que usted esté planteando y además de eso, de las diferentes fuentes de financiación o digamos los diferentes contactos que usted pueda tener con respecto a inversiones que le puedan dar una tasa de retorno de dichas inversiones para que usted la pueda comparar con el proyecto que estaría formulando. Esa es la tasa de oportunidad. O sea, la tasa de oportunidad está en el mercado. Hay diferentes fuentes, digamos, de inversión o diferentes fuentes de inversión. Entonces, cada una de ellas le van a recibir su recurso financiero y les estarían dando a usted una retribución, ¿sí? Sí, Entonces usted tiene que tomar la decisión de acuerdo a la que mejor le estaría presentando una retribución a su inversión, con mucho cuidado de no estar eligiendo algún tipo de inversión que no esté reglada y que de pronto usted vaya a colocar sus recursos digamos, en alguna inversión que realmente no corresponda con la realidad. Caso Interbolsa, por ejemplo. ¿Sí conoce el caso Interbolsa? sí, profe, sí lo he escuchado. He escuchado Bueno, noticias bueno, mucha al gente respecto, perdió su pero dinero, digamos, de muy buena fe, colocaron su dinero allí, pero eh, estas personas desarrollaron una serie de inversiones de demasiado riesgo y las personas que colocaron su recurso allí, digamos, lo perdieron. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado porque entre mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Sí? Entonces yo debería, digamos, analizar esa tasa de oportunidad no siendo tan arriesgado, siendo un tanto conservador y en esa misma medida estaré analizando mi proyecto con respecto a unas iniciativas conservadoras. ¿Sí? Pero eso ok, está en el profe, mercado. ok, profe, Eso está muchas en el gracias. mercado. Bueno, en cuanto a lo social, pues claro, puede haber un proyecto que, digamos, no genere un alto retorno de inversión desde lo financiero. Sin embargo, genere un retorno social, ¿sí? Y desde ese retorno social, eh, dependiendo del tipo de organización que vaya a generar la inversión, por ejemplo, si es el Estado, tendrá que asumir ese proyecto porque el Estado, una de las principales razones de ser es poder suplir las necesidades de carácter social que se presentan en un territorio, ¿no? Entonces, no dejará un retorno desde lo financiero, pero sí de carácter social, ¿sí? Profe, es decir, el análisis social
se debería tener o se aplica más a los proyectos del Estado, del gobierno, más que a los Sí, proyectos privados. sí, sin embargo, tenemos organizaciones como Carvajal que tienen fundación y entonces ya por el hecho de ser fundación, la fundación genera toda una serie de dinámicas sociales. Corona también tiene fundación, entonces también genera toda una serie de dinámicas sociales. Y digamos, ambas organizaciones lo que buscan es eh, generar un sello, una marca, una recordación en las personas, las comunidades en donde ellos ejercen algún tipo de actividad. Esa actividad, en el caso de Corona, puede ser de orden extractivo, desde las minas. En el caso de Carvajal, son actividades que tienen que ver con la tala de árboles. Entonces ellos generan un proceso de reforestación, generan programas ambientales, generan programas de emprendimiento para favorecer a las comunidades. Entonces ahí, más que un retorno de inversión financiero, es un retorno de inversión social, pero que a su vez genera un proceso de recordación de marca. Y en últimas eso genera retorno financiero. ¿Sí? Ya, es como una estrategia. Correcto, es una estrategia, exactamente, es una estrategia donde parte de sus utilidades ellos las colocan al servicio de la comunidad para acercarse a la comunidad, ¿sí? Pero ellos determinan qué porcentaje de sus utilidades las estarían enfocando en ese tipo de estrategias, ¿sí? Ok, profe, o sea, para calcular la rentabilidad son la tasa interna de retorno y el valor presente neto. ¿Y para qué indicadores para el retorno social? ¿O se llama así, tasa de retorno social? Yo podría manejar una tasa de retorno social. Yo podría crear un indicador sintético desde el cual reúna una serie de variables que me permitan determinar sí, un retorno social. Sí lo podría hacer. Sí, sí, sí. Ok. ¿Por qué? Porque es que yo siempre tengo que medir. Lo que no se mide no se puede controlar. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que definir unos indicadores. En el caso de responsabilidad social corporativa, yo tengo que definir unos indicadores sociales, ¿sí? Que me permitan, primero que todo, poder establecer cuáles proyectos de incidencia social se estarían aprobando. Luego, poder determinar cómo es el desempeño de esos proyectos, de la gestión de esos proyectos y luego el impacto de los mismos. ¿Sí me explico? O sea, si yo no defino esos indicadores, eh, digamos que no voy a poder tomar decisiones en el momento en que se requieran cerrar algunos proyectos o que se requieran aprobar proyectos. ¿Sí me explico? Entonces yo debo Eh, tener muy bien establecidos los indicadores que yo voy a manejar. O sea, también acá, pues yo tengo que establecer qué proyectos voy a intervenir desde el costo anual uniforme equivalente, ¿sí? ¿Qué proyectos voy a intervenir o voy a analizar desde la tasa interna de retorno, desde el valor presente neto? Si voy a generar, digamos, análisis cruzado en donde yo determine tanto valor presente neto como tasa interna de retorno y genere unos análisis, digamos, que impliquen poder definir escenarios y definir, bueno, en qué margen, digamos, de tasa interna de retorno me voy a mover. ¿Sí? No, yo voy a probar los proyectos que me estén generando una tasa interna de retorno del 25% en adelante o del 20% en adelante. ¿Sí me explico? O una tasa interna de retorno del 20% en adelante combinado con un valor presente neto de tanto. ¿Sí? Entonces yo eso lo utilizo para análisis de portafolio, que en el análisis de portafolio se plantean las decisiones en cuanto a, bueno, si es portafolio de proyectos, en cuanto a todos los proyectos, ¿no? Si es portafolio corporativo, en cuanto a todas las inversiones que va a desarrollar la organización. ¿Sí me explico? Eso me permite eso, tomar
decisiones. ¿Sí? Fíjese en el caso que le planteaba de la maquinaria. Entonces, claro, cuando yo hago ese análisis de costo anual uniforme equivalente, digamos que no son dos maquinarias, sino son tres, que cada una tiene su propio comportamiento y su propio costo y tiene sus características técnicas, ¿sí? Porque entonces allí no es únicamente el hecho de que la máquina dure más, ya le coloco otra variable, que es la capacidad de producción que tiene cada maquinaria o cada máquina, ¿sí? Entonces ya lo hago más complejo, ¿sí? O sea, no es un análisis simple únicamente desde el valor financiero, sino una serie de componentes que estarían inmersos dentro de ese análisis. Entre más riguroso yo quiero ser, más variables tendré que manejar. Pero claro, también tendré que tener un equilibrio en el número de variables que voy a analizar. ¿Sí me explico? Porque tampoco puedo exagerar en el ejercicio, ¿sí? Sino que tiene que ser acorde a mi contexto. O sea, en este caso, por ejemplo, yo necesito saber la vida útil de la máquina, la capacidad de producción de la máquina. Además de eso, de esa vida útil, el mantenimiento de dicha máquina. ¿Sí me explico? ¿Cuál requiere más mantenimiento? Es como cuando uno compra un vehículo. Cuando uno compra un vehículo, uno toma la decisión, bueno, desde seguridad, sí, desde comodidad, sí, desde estatus, sí, pero entonces también, bueno, si entre más estatus presenta el vehículo, digamos, si se avería X pieza, entonces, ¿qué representa eso? Hay unos costos, digamos, adicionales que van más allá del mantenimiento del vehículo que tenemos que tener en cuenta. Eso también sucede al momento de adquirir una máquina, ¿sí? Incluso hay algo muy relevante que es cuando yo adquiero una maquinaria que es de tecnología de punta y resulta que no tengo personas capacitadas en el país para operarla. ¿Sí me explico? Sí, Eso también me puede generar otra serie de costos que si yo no tengo en cuenta, puedo que tenga la máquina instalada pero sin funcionar. Y el hecho de que una máquina esté instalada sin funcionar va a representar otra serie de costos. O sea, esto debe verse como algo integral. Lo que pasa es que como también tenemos ejercicios académicos, entonces lo que se hace es determinar unas variables mínimas desde las cuales tomar la decisión. Pero las decisiones requieren revisarse de forma integral para poder tener soluciones efectivas. ¿Sí? sí, señor. Ok. Y esto del costo anual uniforme equivalente tiene que ver con procesos de cierta, digamos, cierta permanencia del tiempo. En este caso, el ejercicio que se planteó, bueno, fue una diferencia, una maquinaria de 5 y otra de 3 años, por decirle algo, pero puede ser que sea un ejercicio que requiera de todo un proceso de reconversión que se tenga que recuperar en 20 años, en 25 años, ¿sí? En un mayor tiempo y que yo deba realizar todos los análisis para poder determinar que efectivamente se recuperará la inversión en ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tendríamos? Profe, sí tengo una pregunta. En un proyecto, bueno, que genere empleo, a ver, en el campo, por ejemplo, la Sí, generación de empleo se tomaría como un beneficio social. social, como un Sí, claro. beneficio social. Sí, claro. Un beneficio social. Sí, claro. Así es. Exacto. Un proyecto de carácter privado también puede tener una connotación social. Y a partir de eso, digamos, el ente privado puede recurrir a líneas de crédito de inversión a menor costo que son patrocinadas por el gobierno. Hay ciertos territorios en los cuales se estimula la creación de empresas y ese estímulo es basado
en unas excepciones tributarias. ¿Sí? Entonces, también el lugar en donde como empresario yo voy a decidir ubicar mi planta de producción tiene relación con unos análisis que se hacen en cuanto a secciones tributarias. Y, digamos, eso lo estamos mostrando con eh, unas proyecciones de generación de empleo. ¿Sí? Ok, Sí, profe, gracias. sí se puede manejar así como un beneficio social. O sea, además de que trae todo un resultado financiero, podemos mostrar ante ciertos entes gubernamentales por lo general que vamos a tener una proyección de crecimiento y que eso va a generar X número de empleo y con eso nosotros, como le decía, podemos acceder a líneas de crédito. Sí, sí es factible, sí es posible hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. ¿Cómo va con todo el ejercicio? ¿Cómo va con la guía? Bien, profe, yo le comentaba, pues andaba un poco embolatado con el tiempo, pero ya tengo estos días para avanzar. Usted se refiere al ejercicio de este paso, ¿verdad? Sí, 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 yo esta semana estoy respondiendo ya las preguntas que son de carácter individual y ya avanzo con lo demás. Aporto perfecto, al grupo. perfecto, excelente. ¿Cómo le pareció la charla? Bien, profe, excelente. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted por asistir y bueno, estaremos en contacto. Ya voy a dejar de compartir. Entonces, muchísimas gracias y adelante con la guía. Muchas gracias. Hasta luego, profe, muy Hasta amable. luego. Muchas gracias.